cura ni remedio para un triste soñador. Lo sabes bien, lo sabes bien. Estoy ardiendo y mi infierno es tu piel. No sabías dónde ir. Sabes que te pertenezco y sabes que ya no lo puedes olvidar. Sabes que ya no hay estrellas que iluminen nuestro cielo si te vas. Sabes que te pertenezco y sabes que ya no lo puedes olvidar. Sabes que ya no hay estrellas que iluminen nuestro cielo si te vas. Tu vida está escrita en el papel, es lo que tienes que saber. Así que reza lo que puedas y aguanta un poco más. Que no hay más nubes que contar, sobreviviste al huracán. Así que reza lo que sepas y aguanta un poco. Y sabes que no nos lo van a perdonar. Y ya no brillan las estrellas, no iluminan este cielo si te vas. Tu vida está escrita en el papel, es lo que tienes que saber. Así que reza lo que puedas y aguanta un poco más. Ya no hay más nubes que contar, sobreviviste al huracán. Así que reza lo que sepas y aguanta un poco. Así que reza lo que puedas y
Desde la experiencia del colectivo Equipo de Acción Sonora, el escritor Ernesto Colsa siguió trabajando en diferentes textos que publicaría en esas colaboraciones con fanzines como Letra y Puñal, la revista Atlántica 22 o la editorial La Última Carana de Pancho Villa. Hoy, después de dar forma a algunas de aquellas ideas, presenta la su primer novela de la mano de KRK con el título de Cieno, un libro del que se dice que podría ser el paradigma de la crisis. Muy singular, escondido en el bosque. Ernesto, acabas de publicar Cieno. Si tuvieras que definir el eje central en el que se mueve la trama de la novela, ¿cómo la definirías? ¿Cómo nos la presentarías? Bueno, la presentaría como la cara B de la función pública. Es un empleado público que trabaja en un ayuntamiento de pueblo o va destinado allí o cae allí, y cuando nada más poner el pie en ese sitio al llegar se da cuenta de que ha incurrido en el mayor de los errores de su vida. 2 años estudiando como un demente, como dice, unos baldíos palizones de café y anfetaminas para llegar a eso, ¿no? Entonces lo que se ve, lo que yo llamo la cara B de la oposición. Cuando yo estudiaba, porque yo trabajo en el sector, cuando yo estudié también para estas oposiciones, todo el mundo estaba muy ilusionado con aprobar el examen y todo esto. Yo pensaba, pero a esta gente les da igual que les envíen a un pueblo de mala muerte, a cualquier sitio de España, 1000 kilómetros, a lo mejor de aquí, donde no conocen a nadie, se van a morir de asco. La gente no piensa en eso, la gente solo piensa en aprobar y sacar esa plaza. Entonces, bueno, esto es una especie de, digamos, de denuncia frente a esa situación a la que nadie parecía darle importancia, y a mí me sorprendía, en cierta manera. El proceso de escritura fue particular, digamos, porque hablamos de 10 años de trabajo y fue publicándose poco a poco por entregues, ¿no? Bueno, exactamente algo de eso hay, pero no fue así en realidad. Yo en los años 90 militaba en un grupo de terrorismo musical que se llamaba Equipo de Acción Sonora. Entonces, en el año 97 o así, pues me llamaron para hacer la objeción de conciencia. Yo fui uno de los últimos objetores de toda España. Además, tenía 29 años, a los 30 ya no la hacías, luego la quitaron, o sea que fue uno de los últimos pringados, como quien dice. Qué mala suerte ahí. Pues sí. Además me tocó tela, me obligaban a hacer el horario completo, las 37 horas semanales, que son, o 35 horas semanales, que eso, bueno, no se lo mandan a hacer a nadie. Y entonces elegí horario nocturno, en las largas noches que tenía por allí sin hacer absolutamente nada, pues empecé a escribir el manifiesto, los estatutos del Equipo de Acción Sonora, un grupo de vanguardia, como digo, con un corpus teórico importante, y luego empecé a novelar el propio devenir del grupo, porque bueno, era una cosa muy abstrusa, muy espesa. Utilizaban el método inductivo rotatorio, es decir, si alguien sabía tocar un instrumento lo tenía prohibido, era improvisación absoluta. Creamos unos monstruos sonoros completamente inaudibles, patatín patatán, hasta que nos llamaron para actuar en el Grec de Barcelona en el año 97, para nuestra sorpresa, y ese fue el auge y el declive del Equipo de Acción Sonora. Es decir, luego ya la historia se acabó, uno se fue a vivir a Madrid, otro tuvo una historia muy tortuosa que no hace al caso, y yo me quedé con el proyecto, se convirtió en un proyecto literario. Entonces había como 2 hilos narrativos. Por una parte el narrador, que era el funcionario este que te digo, que lo destinaban a un pueblo y se encontraba con los archivos de un tío que había militado en el Equipo de Acción Sonora. El libro trataba de ser una especie de tesis doctoral comentando el manifiesto y todo esto, y esto fue hace 10 años. Entonces me puse en contacto con la gente de la editorial La Última Carana de Pancho Villa, no sé si habrás oído hablar de ella. Bueno, Barral. Juanjo Barral, que por cierto lo entrevistasteis vosotros, pues es uno de los fundadores, y yo empecé a hacer entregas de aquella historia, ¿no? Empecé en el año 95, casualmente las tengo aquí, una cosa muy tosca, vamos, espíritu fancinero total. Aquí tengo, por ejemplo... Hay algues. Esto, por ejemplo, es del año 88, la entrega tercera. Luego tengo aquí pues, la entrega sexta, la entrega nueva. Esto es una reedición del manifiesto y los estatutos del Equipo de Acción Sonora. En fin, seguimos con esta historia hasta el año 2008. Yo veía que el tiempo avanzaba, esto iba siendo un tocho horrible de 500 páginas, mi idea era acabar toda la abecedario y iba por la letra M y no... No había manera. Recuerdo que uno de los capítulos comenzaba como en un futuro muy hipotético. En aquella mañana de 2011 ocurrieron unos hechos y tal, y el 2011 se me echó encima. Entonces, bueno, luego al protagonista lo quise matar, ¿no? Lo querían matar en un capítulo y no sabía por qué. Estuve varios años parado ahí, atascado, porque no sabían por qué querían matar al pobre hombre. Y entonces un día pues la abandoné. Y luego me entré en contacto con gente, bueno, a través de la Asociación de Escritores de Asturias y con una serie de gente. Y una vez, una noche, pues surgió la conversación con Ignacio del Valle, no sé si, supongo que lo conoceréis, y le conté mi problema, mi atasco creativo, y me dice, pero bueno, ¿tú qué quieres? ¿Editar o quieres hacer la novela del siglo? Y esa fue la frase que me hizo pensar. Entonces llegué a casa
vi que todo lo que tenía no podía tirarlo a la basura, tenía que hacer algo con ello. Entonces todo lo relativo al equipo de acción sonora lo expurgué con gran dolor de mi corazón, porque aquello iba a ser en principio una especie de tesis doctoral novelada sobre lo que yo quería, grandes descubrimientos de un grupo de vanguardia rupturista, y me quedé con la peripecia del personaje, que era un personaje en sí mismo, es un tipo pues completamente repulsivo, ¿no? Moralmente deleznable, carece absolutamente de moral, es cleptómano, obsesivo compulsivo, es un tío guarro, poco higiénico, no tiene absolutamente ningún tipo de inquietud, pesimista, es decir, no hay por dónde cogerlo. Aunque bueno, gente que ha leído la novela dice que al final le ha acabado cogiendo cariño. Y eso, agarrarse cariño. Sí, le ha cogido cariño. Mi madre entre ellos, dice que le costó mucho acabarla porque bueno, veía elementos autobiográficos, aunque luego, claro, conforme vas avanzando en la novela te das cuenta de que, por fortuna, yo no está inspirado en, bueno, mis experiencias de cierto modo profesionales, pero no desde luego en las personales. Y al final dijo que sí, que alguien tan impresentable y tan desnortado como ella lo llamaba, que le acabó dando pena cómo termina, que bueno, tampoco quiero destriparla. ¿Costó de mucho la reelaboración? ¿Tuviste que trabajar mucho sobre ella o prácticamente ya con ese material tenéis la estructura de lo que queríais contar? El material, digamos que tenía aproximadamente el 50% y lo tenía encarrilado. Y luego, una vez que superé el escollo de saber por qué querían asesinar al protagonista, luego ya todo fue rodado. Entonces, digamos, de trabajo duro de campo y de reescritura, pues fueron aproximadamente unos 2 años. Y luego otro año de moverla e intentar editarla. En total 3 años de trabajo, 2 de reescritura o de reelaboración y otro año de trabajo. Eso. Y ahora la satisfacción también de la edición, una edición además como esta de Luis, se podría decirse. Sí. Presentas un poco la novela como si fuera un alegato contra el bucolismo y contra ciertos mitos también, ¿no?, que tenemos instaurados pues, de la vida rural, pero también centraste mucho pues, en lo que comentabas antes, ¿no?, esa manera retorcida de trabajar que puede haber en las administraciones públicas. Centraste en la pequeña que era local, pero y un poco el paradigma, ¿no?, y la más compleja, o hay gente que la ve así como la más compleja de las administraciones, donde está el tú a tú con el ciudadano y se ven las miserias, supongo, de todos, ¿no? Sí, bueno, en realidad, a ver, lo del reprobar el bucolismo y todo esto, bueno, eso lo dice el protagonista, yo tampoco soy el protagonista, vamos, aunque esté escrito en primera persona. Pero bueno, trata de disparar contra todo lo que se mueve. Eso es una de las cosas con las que se mueve, lo que te decía antes de la cara B de la oposición, se aprovecha también para arremeter contra ciertos, digamos, estereotipos del campo, que luego resulta que no son así. Por ejemplo, mi experiencia como empleado público en un pueblo, pues conocí a una gente estupenda, es decir, no tiene nada que ver. Y luego, no, yo tampoco puedo decir que en las administraciones, yo no creo que en las administraciones se trabaje mal, yo creo que no hay un problema generalizado ni de corruptela, ni de esto que sale en la televisión, yo pienso que es la excepción. Yo creo que la gran, digamos, cáncer, por así decirlo, de la administración es un poco la desidia o los comportamientos o los procedimientos estereotipados, los cuales son muy difíciles de erradicar. Dile a un funcionario que lleva 20 años haciendo un procedimiento que se pregunte por qué hace eso, por qué no lo hace de otra manera. Entonces yo creo que esa, digamos, no desidia, es una serie de vicios, digamos, como la costumbre, que es muy difícil de erradicar o de innovar para hacer a lo mejor la gestión un poco más eficaz. Pero yo de ahí a decir, no digo en absoluto que... Es decir, esto es completamente ficticio, lo que es un pueblo infernal y una administración completamente demencial, que no, es una exageración un poco grotesca de la realidad. Hay una mueca cuando escribes y hay un sentido del humor con el que escribes, que fue una herramienta necesaria para tocar este tema, necesitabas de ese toque humorístico. ¿Y la tu forma de escribir, tu herramienta, añadió dificultad? Hombre, sí, yo supongo que será mi forma de escribir, aunque es mi primera novela, pero bueno, otras cosas que hago por ahí, sí, procuro darles un toque de humor, pero bueno, yo he pretendido que sea una historia triste, no sé si lo he conseguido, yo creo que sí, ¿no? Lo que te decía antes, que a la gente le daba pena la el periplo empatía, del pobre ¿no?, hombre. el personaje sí, al final. La empatía de ser desgraciado completamente, pero bueno, sí, el toque de humor, yo creo que hay que tomarse la vida con humor, hay cosas que son tan tristes que es mejor reírte un poco de ellas y no amargarte, ¿no? El personaje, además, y como tú dices, ya al principio de la novela, cuando llega a ese pueblo ya ve que cometió un gran error y a partir de ahí, digamos, que va cayendo como en barrena. Entrar en el personaje con todos los yocures, digamos, las cosas que va haciendo, ¿no?, y les que piensa y cómo se comporta en la vida, su actitud, ¿fue muy complicado o fue divertido realmente? Pone ahí todas las cosas que se te ocurrían. No, fue divertido, hombre, alguna manía que tiene uno pues se exacerba. Por ejemplo, yo de pequeño miraba mucho las suelas de los zapatos, me fascinaba cómo se iban desgastando y entonces pues hay un tratado acerca de la suela, del desgaste de los zapatos y lo convertí en una obsesión permanente del personaje que tiene que mirarlas cada 5 minutos. Pues luego gente que he conocido por ahí pues lo he metido en la personalidad del hombre este y lo he exagerado un poco, sí. No, eso fue excesivo divertido. Sí, es muy excesivo, muy desorganizado. Es un hombre que se sume, vamos, su propia mediocridad, yo creo, su propia mediocridad le desborda, es decir,
es un desastre personal tan grande generado por él mismo, aunque luego descubre pues toda esta trama y toda esta, digamos, corruptela que hay en el pueblo, hay un trasfondo con el que no contaba, pero yo creo que, como dice uno de los personajes, que para qué vamos nosotros a tratar de hacerte la vida imposible si tú mismo te la desgracias solo con tu comportamiento. Sí. Yo producto del personaje, yo producto del rencor o de la intención de venganza, o a lo menos de no intentar asumir el solo las consecuencias de lo que fai y echar culpes como a todo lo que sucede alrededor. Sí, por supuesto. Bueno, él es consciente de que es un personaje despreciable, lo dice continuamente y lo sabe. Pero bueno, también sí, como la gente de este tema, como todos los alcohólicos, porque el hombre está alcoholizado, sobre todo al final ya del periplo, pues trata de echar la culpa de sus desgracias también en los demás. Pero bueno, sí, está claro. Yo, y en voces, y lejos alguien tiembla o sin piedad, ruedan las cabezas, dar, quitar, chilla loco a la piedra, rostros mezquinos, puntas sin flechas. Caen sin más, ideas al vacío, acechan las ratas con sacos roídos. De vivir sin prisas, echando siempre unas risas, ir a por tabaco y no volver. Total, sabes que vas a morir igual. Qué guapo ser un poco animal, trapecista mental, alquimista cerebral. Total, sabes que vas a morir igual. Vais a morir, sabéislo todo. Desde que nacéis sabéislo todo. Así que no os preocupar que total vais a morir igual. Presta a cruzar el umbral y dar vueltas por bucle de libertad sensorial. Total, sabes que vas a morir igual. Y un agobio ser un triste y no ver que hay mucho más de lo que puedes imaginar. Total, sabes que vas a morir igual. Vais a morir, sabéislo todo. Desde que nacéis sabéislo todo. Así que no os preocupar que total vais a morir igual. Hay que deshacerse del miedo, aunque sea buen profesor. Descubrirles escaleras donde no hay ascensor. A lo la vida y un mato, al otro y una flor. Sabes que vas a morir, corre, que te bajen el telón. Vais a morir, sabéislo todos. Desde que nacéis